Génesis capítulo 12, vimos cómo los descendientes de Noé, después de que Dios destruye a la humanidad como estaba por su pecado, por su rebeldía, manda el diluvio y los descendientes de Noé salen del arca, empiezan a poblar el lugar y de alguna manera se empiezan a contaminar nuevamente y el Señor, de la gente que ya estaba establecida, va a escoger a un hombre por medio del cual va a escoger una nación, porque el hombre nuevamente se vuelve a contaminar. Ustedes saben que pues ya una vez que salieron del arca, llevaban el concepto de que había un solo Dios, de que Dios habría librado del juicio que había traído sobre el mundo entero, pero vimos que desde el principio incluso Noé maldice a uno de sus hijos porque pues descubre su desnudez y pues el hombre sigue buscando siempre el pecado, como el Señor le dice a Noé, incluso le hace un pacto con él y dice, ya no voy a destruir yo nuevamente la humanidad, así como lo hice esta ocasión con un diluvio, porque me doy cuenta, o sea, el Señor no es que lo estuviese descubriendo en ese momento, sino que Dios nos habla a nosotros en conceptos humanos para que nosotros podamos entender las acciones divinas. Dice, pero sé que la intención del corazón del hombre desde su juventud es el mal, no van a cambiar. Y eso vuelve a suceder con el hombre, nuevamente se vuelve a corromper y el Señor va a tener que escoger aquí en el capítulo 12 a Abraham. Pero antes de que veamos el tema de cómo el Señor escoge a Abraham, notemos que nos dice aquí que desde el versículo 27 del capítulo anterior, nos está hablando de la descendencia de Noé. Esta tal vez no es completa porque solamente se van a mencionar aquí los personajes importantes. La Biblia, cuando da los diferentes hijos que tiene cada persona, no necesariamente nos está diciendo toda la cantidad de hijos que tienen, sino los que son importantes. Y Taré, que es el padre de Abraham, se nos va a mencionar aquí que tiene 3 hijos. Vamos al versículo 25, dice, y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. En el versículo 17 del capítulo anterior habla de un Heber, y este Heber es un tatarabuelo de Abraham, y es de donde viene el nombre de hebreo. Pero aquí nos dice que Nacor vivió 29 años, dice el versículo 24, y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y nos interesa este Taré, aunque tuviera más hijos, nos interesa el Taré porque de ahí va a venir después Abraham. Y dice aquí, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Si nosotros nos damos cuenta aquí, realmente no es que haya nacido Abraham cuando él tenía los 70 años. Si eso fuera así, pues la Biblia tendría aquí una discrepancia, como lo mencionamos la vez anterior, porque nos dice que en el versículo 32 de este mismo capítulo, capítulo 11, que Taré vivió 205 años y murió en Harán. Y sabemos que después, nos lo va a decir aquí en el capítulo 12, que Abraham sale de Harán cuando tiene 75 años. O sea, si lo hubiera tenido cuando tenía 70 años, habría una discrepancia. ¿Pero qué sucede? Pues no hay problema con que Taré tenga a Abraham a los 130 años. Podemos decir, pero ya está muy viejo. Pero no es así. Porque Abraham también vive mucho tiempo. Abraham llega a vivir 175 años. Ahora, a la edad de 100 años, él dice, bueno, ya estoy muy viejo como para tener hijos, pero en nuestra época, o sea, a la longevidad que nosotros tenemos, una persona de 100 años ya ni está viva, ¿verdad? O sea, ¿cómo le podemos pedir que tenga hijos? Pues no se puede, o sea, no lo podemos medir de la misma manera. Sara muere a los 125 años, y si este Taré está muriendo a los 205 años, pues podemos imaginarnos que a los 70 años pudiera ser como si hubiera tenido 30 años. Y a los 130 años, pues a lo mejor tenía como, en nuestra vida serían unos 50 años, o tal vez 45 años, porque no pensemos que la gente se iba envejeciendo de la misma manera. No sabemos cómo vivía la gente así, si se quedaban como estancados en una muy buena salud por mucho tiempo, y después ya decaían rápidamente. No hay problema en que hubiese tenido a esa edad a Abraham. Así que no hay discrepancia alguna aquí en la palabra de Dios. No dice que Abraham nació exactamente cuando Taré tenía 70 años, sino que empezó a engendrar a Abraham, a Nacor y a Harán, y tuvo más hijos que no se le van a mencionar aquí. ¿Por qué se mencionan estos? Pues porque Nacor es padre de Lot y Harán va a ser padre de Betuel,
de la cual van a ser después Rebeca, que va a ser la esposa de Isaac. Así que por eso se mencionan estos tres, porque son importantes para darnos las genealogías de personas importantes. Y nos dice aquí un detalle que leemos también en ese capítulo anterior. Dice el versículo 31, bueno, veamos el 30. Mas Sarai, que es la esposa de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Se nos había dicho antes, en el versículo 28, que murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. O sea, murió antes de su padre. Se quedó Lot huérfano. Y como Abraham no podía tener hijos, de alguna manera como que lo adopta. Aquí obviamente está todavía el abuelo, que es como el patriarca de la familia. Y dice que sale Taré para Ur de los caldeos. Algunos han dicho que tal vez Taré tuvo un llamado de parte de Dios, porque él es el que está saliendo y Abraham lo está acompañando. Y cuando van rumbo a la tierra de Canaán, nos dice ahí, ¿verdad?, que salió rumbo a la tierra de Canaán, en el versículo 31. Y se quedaron en Harán, que va ese camino. Pero, ¿saben? Yo no creo que tal vez Taré tuviese este llamado, porque lo que nos dice en el primer versículo del capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Está hablándonos aquí de un tiempo pasado. Jehová le había dicho esto a Abraham. Y tal vez Abraham le dijo a su padre: yo me voy a ir para otro lugar. Y su padre lo quiso acompañar, que es lo más probable. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en Josué 24:2, está Josué dando un discurso de despedida al pueblo y les dice: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, Taré era un idólatra. En Ur de los caldeos se adoraba al dios Luna, y en Harán también se adoraba el dios Luna. O sea, se está quedando en un lugar allí, y tal vez Abraham, algunos dicen, pues tal vez es porque no tenía mucha fe. Debemos entender el concepto de Abraham estaba en un lugar de idolatría. De alguna manera Dios va a tener que hacerse presente a Abraham, se le va a tener que presentar, porque Abraham tal vez era también idólatra antes, muy probablemente. Si leemos ese versículo ahí, porque como nos está diciendo, dice, porque adoraban a otros ídolos, puede muy bien estar incluyendo ahí a Abraham. Pero cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham obedece a la voz de Dios. Y es muy probable que él le haya dicho a su padre: yo me voy a ir a otra tierra porque Dios se apareció y me dijo esto. Y no sabemos qué había en el corazón de Taré. Tal vez Taré, siendo adorador de otros dioses, lo vio como algo fantástico y dijo: pues vamos a ver qué va a suceder. El caso es que se van, pero el Señor le dice: quiero que te salgas de tu tierra y de tu parentela. Quiero que no vengas con tu padre, no vengas con familia. Bueno, va a venir con su esposa, y como no tiene hijo, pues se va a traer a Lot. No lo va a abandonar. Esto yo no lo veo como un detalle de falta de fe, sino más bien como un detalle de amor, de cuidado, que tiene Abraham por Lot. Y en cierta forma una figura del Padre para con nosotros, en cierta forma hijos rebeldes, ¿no? Entonces le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Abraham no sabe a dónde va, no tiene idea a dónde va a llegar. Y esa es una demostración de fe, ¿verdad? No le dijo: te voy a llevar a otra tierra. Y Abraham: a ver, muéstrame las fotos, quiero saber a dónde voy, porque este lugar donde estoy aquí está muy bien. Ur de los caldeos era la ciudad cosmopolita del momento, era la gran ciudad. Pero yo me imagino que también Abraham estaba cansado del mal que veía ahí. Estaba muy joven Abraham, tenía solo 75 años. Y le dice, la promesa que le hace el Señor a él, le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso fue lo único que el Señor le tuvo que decir a Abraham, y Abraham le creyó al Señor eso. Y sale, arriesgando su futuro, dejando la seguridad de su familia. Ya había muerto su padre, pero habían salido ya de Ur de los caldeos, seguramente de una familia bien acomodada, pero salen a una tierra que no saben a dónde va, con esta pura promesa. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos que no salió con las manos vacías Abraham, sino que ya tiene una gran cantidad de gente, de esclavos o de sirvientes o de ambos, de bienes, y todo lo que tenía, todo lo que adquirió en Harán, seguramente se fueron a Harán para hacer más dinero, no sé, pero sale con todas esas cosas. Imagínense, es una caravana un tanto no muy cómodo para andar viajando, no están ya en una ciudad, van a tener que vivir en tiendas, poniendo su tienda en diferentes lugares de aquí para allá, y esa va a ser la vida de Abraham de aquí en adelante. En el libro de Hebreos, donde nos habla acerca de la fe, dice que salió Abraham sin saber a dónde iba y no obteniendo lo prometido, sino mirándolo de lejos. Es increíble, ¿verdad? O sea, el Señor nos dijo, oye, te lo voy a dar ahora a ti. No, eso se lo voy a dar a tu descendencia. Y él dijo, pero entonces, ¿para qué salgo yo? Pues a mí no me va a tocar nada. Y luego dice aquí, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo, los descendientes de Canaán, al cual había maldecido Noé, a su nieto Canaán. Y estaban allí y era gente que, pues, muy pecadora, que de hecho el Señor no los echó de ahí hasta, como dice el Señor, hasta que lleguen al colmo sus abominaciones y sus pecados y sus rebeldías. Y eso nos muestra que el Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros, aun cuando pecamos. Con los pecadores más empedernidos el Señor tiene paciencia hasta que llega un momento donde ya llegan a un colmo y ahí el Señor se deshace de ellos. Entonces dice aquí que el cananeo estaba allí y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Saben, yo estaba leyendo este versículo y me quedé pensando, el Señor tal vez le dijo a Abraham en sueños o de alguna manera, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero ya cuando sale Abraham y está allí, llega a la tierra de Canaán y ve que está habitada de gente, el Señor se le aparece a Abraham. Qué maravilloso debe haber sido esto, ¿no? De repente tiene ahí la manifestación de Dios. ¿Quién sabe en qué forma lo vio? Tal vez como en el monte de la transfiguración, vio Pedro, Juan y Santiago al Señor con Elías y con Moisés. Se le aparece y habla directamente con Abraham y le dice, a tu descendencia voy a dar esta tierra donde tú estás. Y él en ese momento le hace allí un altar. Alguien dijo, uno podía seguir a Abraham por los altares que iba poniendo en cada lugar, por donde había caminado, en su forma de adorar a Dios. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Aquí también vemos un detalle con Abraham, o sea, en el momento que él se detiene, hace un altar, está invocando, está adorando y seguramente tal vez haciendo algún tipo de sacrificio, pues todos sus siervos también de alguna manera son impactados con el testimonio de Abraham. Cuando el Señor después, más adelante, va a hacer un pacto con Abraham y le va a decir que se circuncide él y todo varón, se van a circuncidar todos los sirvientes de Abraham también. O sea, él consagra todo lo que él tiene al Señor, haciendo un pacto con todo lo que él tiene. Y vamos a ver en la personalidad de Abraham, una persona que tiene cuidado de sus siervos, y tiene cuidado de Lot, tiene cuidado de que haya buenas relaciones. En todo lo que hace se va a ver impecable. Va a tener sus detallitos de falta de fe, pero como lo vamos a ver aquí en este siguiente sector, pero de cualquier manera se mantiene irreprochable en cuanto a su conducta, en cuanto a su integridad. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí va a suceder un acontecimiento un poco vergonzoso para Abraham, y muchas personas incluso dicen, bueno, aquí fue una falta de fe de Abraham, porque Dios no le dijo que se fuera de allí. Le había dicho que le iba a dar esa tierra a su descendencia, pero empieza a haber hambre. Ahora, este detalle de que la Biblia nos menciona aquí los errores de los grandes héroes de la fe,
a mí me da cierta esperanza. O sea, no es que sea morboso y me quiera gozar del pecado o de la debilidad de alguien, sino que yo también soy débil. Y me doy cuenta que Dios no escoge superhombres, que de repente Dios no nos habla, que estamos haciendo la voluntad de Dios y de repente hay un silencio. Por ejemplo, mi esposa y yo hemos determinado servir al Señor tiempo completo desde hace mucho tiempo. Y cuando nos hemos ido así de aventura, de decir, bueno, sentimos que Dios nos está llamando para que nos vayamos a cierto lugar, a veces llegamos al lugar y no hay palabra. Como que todo está silencio. Y estamos esperando en el Señor que el Señor nos diga qué hacer. Y a veces el Señor no nos habla y nos tenemos que mover por las circunstancias que hay alrededor. Entonces aquí Abraham dice, bueno, no hay que comer, tengo mucha gente, tengo mucho ganado, tengo que atender y tengo que proveer para toda esta gente. No se cruza de brazos y dice, bueno, Señor, a ver qué pasa. Tampoco se pone a orar, algunos pueden criticarlo, pero es que Abraham apenas está empezando a tener una relación con un Dios que acaba de conocer. Aunque hayan pasado años aquí, lo acaba de conocer en cierta manera. Nosotros ya tenemos la palabra de Dios y tenemos todas las historias de todos los patriarcas y de todos los héroes de la fe, de los que triunfaron y de los que fueron vencidos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, Abraham está empezando en este llamado y tiene este detalle. Se va a Egipto porque dice, bueno, aquí no hay comida, allá sí hay. Allá es tierra de riego, allá es una tierra de abundancia. Vámonos a Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. No quiere decir esto que antes no se había dado cuenta, ¿eh? Oye, mira, ahora, en la mañana te volteé a ver así de reojo y dije yo, ay, que está bonita esta mujer. No, ¿verdad? No se trata de esto, sino que él se da cuenta que era así, pero sabe que está entrando a otra tierra en donde hay otra raza, en Egipto, está entrando a África, en donde su mujer va a ser muy atractiva por la apariencia que tenga, obviamente diferente a la raza que iba a estar allí. Y dice, y me doy cuenta que eres de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Este es un problema con Abraham, ¿verdad? Porque él no está mintiendo, en cierta manera. Más adelante lo va a volver a hacer con Abimelech. Y cuando le está explicando, porque Abimelech le reprocha, dice, es que también es mi hermana, bueno, es mi media hermana, es hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Y alguien podría decir, pero ¿y cómo Dios permitía que se casaran así? Claro, es que los genes estaban muy puros en aquel entonces. Ya más adelante, cuando ya el Señor le da la ley a Moisés, 430 años después, el Señor ya les prohíbe, no se casen entre hermanos. No se casen entre hermanos y entre parientes muy cercanos, porque ya empezaba a haber deficiencias en los genes y en ese caso se heredan los defectos en vez de las ventajas cuando son muy cercanos. Entonces le dice esto y el versículo 14 dice, aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahora aquí hay un detalle, hay un grave peligro aquí, este sí es peligro, de que el plan que Dios había hecho con Abraham, claro que no le había dicho, hasta ese momento no le había dicho, tú te voy a dar una descendencia con tu mujer Sarai y vas a tener un hijo. Pero sí, el plan de Dios estaba poniendo aquí en peligro con este asunto, porque si la mujer entra a ser esposa la toma Faraón para su harem, la pierde Abraham como mujer. Dios tenía un plan y el Señor, como nunca falla, va a actuar aquí. Y dice, el versículo 16 es importante. E hizo bien a Abraham por causa de ella, Faraón. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Él era el que la cuidaba, él pensaba, dice que es su hermana. El hermano es el que la está cuidando. Y la ha traído aquí a Egipto, y como es el que la cuida, pues a él le están pagando toda la dote, ¿verdad? Para quedar bien con Abraham, y lo enriquece sobremanera Faraón, y le da todas estas cosas. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?
Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Vemos aquí el detalle que Dios le impide a Faraón pecar. No sabemos qué clase de plagas le dio, pero fueron unas plagas que definitivamente hicieron temblar a Faraón y a su gente. Y Dios se comunica con Faraón. No sabemos de qué manera le hace saber, esa mujer que estás tomando es esposa de este señor. No es su hermana, es su esposa. No te pertenece a ti. O sea, no solamente las plagas fue una señal que confundió a Faraón, sino que Dios tuvo que haberse comunicado con él de alguna manera. Pero lo triste aquí de la historia es qué terrible es cuando una persona que no tiene relación con Dios tiene que decirle a un cristiano, oye, mira, esto que hiciste está mal. Y eso puede suceder muchas veces en nuestra vida cuando nos descuidamos, que somos reprendidos por el impío, por aquel que no conoce a Dios, porque nuestro testimonio no es limpio, no es verdadero. Y es lo que le sucede aquí a Abraham. ¿Qué le dice a Abraham? ¿Qué le contesta? No le puede contestar absolutamente nada. Tiene que morderse los labios, tiene que cerrar la boca y bajar la cabeza. Porque le dice, ¿cómo esto que hiciste está mal? Yo la pude haber tomado como mi mujer y me hubieras hecho hacer este gran daño. ¿Por qué me hiciste esto? Ahora pues, toma tu mujer y fuera de aquí. Lo echa, lo destierra de Egipto literalmente. Lo que le está diciendo, no solamente por favor, hazme el favor de salir, ¿verdad? No, lo echa. Pero no le hace nada también, me imagino yo también, por temor a Dios. Porque el versículo 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí el Señor cuida de Abraham totalmente. ¿Y qué va a pasar? Pues la gente lo va a tener que volver a echar de donde vinieron. ¿Verdad? Habían cruzado esa partecita para entrar a Egipto y vuelve nuevamente a regresarlos por lo menos al desierto de Sinaí para que de ahí se vayan camino de donde vinieron. Pero vemos la protección de Dios que aunque haya fallado Abraham en su fe, el Señor lo sostiene. Y sabe, eso es el Señor con nosotros también. Puede que fallemos, nuestra intención tal vez es por temor o por debilidad. Pero el Señor, cuando sabe que estamos en el camino, nos sostiene. He ahí la gran diferencia entre el impío y el cristiano. Todos pecamos. El impío peca porque practica el pecado, porque vive para pecar y porque no le pesa pecar. Le gusta pecar. Pero el cristiano cuando cae se avergüenza, se levanta, se sacude el polvo, se cura las heridas y sigue caminando. Y el Señor lo sostiene. El Señor lo sostiene. Por eso la Biblia dice, hijitos, dice Juan en su primera carta, estas cosas estoy escribiendo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y aquí, pues nuevamente Abraham continúa, no se da por vencido, no se queda tampoco tirado o avergonzado diciendo, le fallé a Dios, estuve a punto de echar a perder todo este plan, qué vergüenza me dio delante de esta persona, no le pude ni siquiera hablar de Dios. Dios le habló a él diciéndole que no tocara a mi mujer, y con qué cara pude yo responderle, con nada, ¿verdad? Pero no, toma ánimo y continúa su camino. Capítulo 13 de Génesis. Hasta aquí hemos visto cómo Abraham ya ha sido llamado de parte de Dios. Sale de Ur de los Caldeos a una tierra que no conoce, se lleva a Lot con él, cuida de él como si fuera su hijo. Vamos a ver que Lot también es muy rico. Y yo imagino que así como Abraham se hizo rico en Harán, seguramente que Lot algo trajo de Harán también, algunas riquezas tuvo. Cuando fueron a Egipto, Faraón enriqueció a Abraham mucho sobremanera, porque Abraham había dicho que su esposa Sarai, que era muy hermosa, era su hermana y la había tomado Faraón para que fuera su esposa, pero el Señor le impidió, enviando unas plagas y algún mensaje a Faraón para que no la tomase como esposa. Entonces, Faraón deja ir a Abraham con todos los bienes que le había dado, lo destierra, lo echa fuera de Egipto y vuelve otra vez, dice aquí, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El Señor también tomó la ocasión esta para enriquecer a Abraham. Aunque haya sido un desliz de la fe de Abraham, el Señor tomó esta ocasión para enriquecer a Abraham. Porque no vemos aquí en ninguna parte que el Señor le reproche a Abraham el detalle de que dijo que era su hermana. O sea, la Biblia no habla de todas las cosas. El único detalle que hicimos hincapié es que qué terrible, qué vergüenza que Faraón, siendo un impío, haya tenido que reprender a Abraham, siendo el padre de la fe. Pero
Dios no le reprende nada a Abraham, simplemente continúa Abraham en su camino siguiendo lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces dice que era muy rico, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Nuevamente vuelve por el mismo camino donde vino, al mismo lugar. Me imagino que la tierra todavía estaba un poco sufrida, no sabemos. No toda la tierra estaba destruida, pero el hambre pudo haberse acabado ya o pudo alivianarse un poco nada más. Porque aunque Abraham viene con muchas más cosas, es capaz de sostenerse ahora en la tierra. Ahora va a tener que confiar en la mano de Dios que lo va a sostener. Y Dios nos sostiene así. Aunque nosotros no veamos cómo Dios va a proveer, Dios nos provee. Y dice aquí que al lugar del altar vuelve Abraham, que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que la labrasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. O sea, aparte de Abraham y Lot, que estaban acampando, me imagino yo, un gran territorio, estaba el cananeo y el fereceo, que eran los que estaban habitando en ese lugar. No pensemos nosotros, estamos hablando aquí de las regiones de Palestina y todo este lugar, ¿verdad? Que va a ser la tierra, como le dijo el Señor a Abraham, esta es la tierra que yo te voy a dar. Si nosotros vamos ahora a Israel, muchas de las regiones ahí son de desierto, la mayoría. Pero la tierra no estaba así en aquel entonces. De hecho, cuando salen de Egipto para ir a la tierra prometida, el Señor les dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Cuando van los espías a investigar, traen entre 2 personas un racimo de uvas, porque no lo podía cargar un solo hombre. Entre 2 personas traen un racimo de uvas, gigante, diciendo, miren, los frutos que hay en este lugar es impresionante. Ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Pero no quisieron entrar los espías, porque iban 12 espías y solamente Caleb y Josué eran los que animaban a la gente a que fueran a tomar la tierra. El Señor nos la va a entregar en nuestra mano. Pero los otros 10 dijeron, no, pero esta gente que está ahí son gigantes, son gente de gran estatura. Están mucho más grandes que nosotros. Bueno, no gigantes así como de los cuentos de hada, pero gente más alta. Y dice, de los hijos de Anac, nosotros le parecíamos como langostas, y ellos nos veían como langostas y nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos. Y ellos, de alguna manera, infundieron temor a todo el pueblo para no tomar ese lugar. E incluso hablaron de apedrear a Josué, a Caleb y a Moisés por haberlos llevado hasta ese lugar, y ahora no podían entrar. Y ellos, Josué y Caleb, decían, vamos, que Dios nos la va a entregar. Y los otros tipos dijeron, cállense porque los vamos a apedrear. Entonces después el Señor le habla a Moisés y le dice, esta gente no van a entrar aquí y no los voy a dejar entrar, se van a morir. Todos los que son mayores de 40 años se van a morir en el desierto, y hasta que se muera el último van a poder entrar. Y cuando les da este mensaje Moisés, se ponen a llorar. Ay, no, perdón, nos equivocamos. Vamos a tomar. No vayan, porque Dios ya no está con ustedes. El decreto ya está dado de parte de Dios. No vayan. No, que vamos a luchar. Que no vayan. Y algunos se armaron y fueron y murieron. Los destruyeron. Entonces anduvieron dando vueltas 40 años en el desierto del Sinaí, que es una península no muy grande que está entre Egipto y la tierra prometida. Si no es tanto el camino. Los hermanos de José, lo vamos a ver en Génesis, cuando les falte la comida, Jacob les va a decir, vayan a Egipto a buscar alimento y no andan dando vueltas por el desierto, saben por dónde irse. Rápidamente llegan a Egipto, compran comida y hacen ese viaje varias veces. La distancia no es tan grande. Entonces, dice aquí que hay pelea entonces aquí entre los pastores, y dice en el versículo 8 que Abraham le dijo a Lot entonces, no haya ahora altercado entre nosotros 2, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Vemos nuevamente el corazón aquí de Abraham. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, esto de parte de Abraham me impresiona, porque Abraham era el patriarca, o sea, en este caso era el mayor. Era el que había salido, el que quiso ir ahí a tomar posesión, y Dios le aparece y le dice, te voy a dar a ti esta posesión. Y yo me imagino que él no se quedó con la noticia callada.
sino se lo ha de haber comunicado mínimo a su sobrino Lot y a su esposa. Dios se me apareció y me dice que esta tierra va a ser para mi descendencia. Y ahora hay este altercado. Y hay algunos que incluso dicen, aquí Abraham tiene otro poquito de falta de fe. Tal vez estuvo a punto de estropear el plan de Dios. Yo no creo que es así. Y la gente que dice esto es porque dicen, si Dios le estaba diciendo que le estaba prometiendo ya esa tierra a su descendencia, ¿por qué deja que Lot escoja? Pero, ¿saben qué? A Dios no le tenemos que ayudar a cumplir las promesas. Dios las cumple de cualquier manera. Si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer, sí o sí. Y en este caso, Abraham, ahora sí confiando en el Señor, le dice a Lot, ok, Lot, tú escoges. Si tú te quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿A dónde te quieres ir? Ahora, Lot, en vez de tomar una posición humilde, decirle, Padre Abraham, por favor, tú escoge. Tú escoge. A ti Dios te ha traído, tú eres el que nos has traído de allá para acá. Tú me has enriquecido con muchas cosas de Egipto. Por favor, tú escoge y yo me iré al otro lado. No, ¿qué hace Lot? Y tampoco escoge lo menor. Como cuando alguien parte un pedazo de pan y escoge el que tú quieras, pues el más grande para mí, ¿verdad? Lot va a escoger el más grande, la mayor parte. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, que también era de riego, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. La región de Sodoma y Gomorra, que es un poquito incierta, pero que se sitúa en la parte sur del Mar Salado, es una región desértica completamente. Dios destruyó la tierra ahí completamente. La calcinó. Ya no hay nada de fruto. Pero en este momento era un lugar con una exuberante naturaleza impresionante, como dice, como el huerto del Edén, como el huerto de Jehová. Entonces ve ese lugar allí y se guía por sus ojos, por el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vean este detalle, porque nos hace aquí una observación. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ya esta era la fama. Y Lot empieza a ver las ciudades, se va de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, que me imagino yo que la maldad que había en Sodoma pues se repartía a las ciudades de alrededor. No quedaba confiscado solamente a la ciudad de Sodoma. Pero Lot va poniendo sus tiendas hasta que va a llegar hasta Sodoma. Pedro en su segunda carta explica que Lot se afligía al ver la maldad de los hombres allí, pero no se sale de la ciudad. Es más, se establece como juez en la ciudad de Sodoma. Vamos a leerlo, esto es bien interesante. Fíjense lo que sucede. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ahora, ¿saben? Más adelante le vuelve al Señor a decir esto, como le dijo anteriormente, como tu descendencia van a ser como las estrellas de los cielos. Bueno, en este entonces ya habían contado las estrellas según la gente. Había, según ellos, 6,120 estrellas. Era todo lo que había. Cuando algunos leían esto de que tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, 6,120, pues no es mucho. Como el polvo de la tierra, la arena del mar, pues eso sí es mucho. Se calcula que de estrellas hay posiblemente 10 a la potencia 25. O sea, es un 1 con 25 ceros. Y se calcula que tal vez hay la misma cantidad de arena en el mar. Es un cálculo aproximado, pero es interesante que esto sea así, ¿verdad? Ahora con los telescopios sabemos que hay muchísimas más estrellas que 6,120. Y le hace esta promesa, y Abraham, dice, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham sigue obedeciendo al Señor. Vamos a leer el capítulo 14, donde dice que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam,
y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bara, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Soboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 14º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y los susitas en Ham, y los semitas en Sabe Kiriataim. Estos nombrecitos están especiales. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, el rey de Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amafael, rey de Sinair, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Entendemos, ¿no?, que Kedorlaomer eran reyes de Siria, que tenían de alguna manera subyugados a estos 5 reyes de esta planicie, que les estaban pagando tributo, y que de repente dijeron, bueno, ya, año 13 de su conquista, dijeron, ya no vamos a pagar más tributo. Entonces vienen estos reyes, estos 4 reyes de arriba, vienen a pelear con los 5 reyes de abajo, porque no les quieren pagar tributo. De esto se trata el asunto, ¿verdad? Aunque parece un trabalenguas aquí todos estos nombres. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Esto es interesante, que esté lleno este lugar de pozos de asfalto. También se cree que en donde estaba Sodoma y Gomorra había mucho asfalto. De hecho, hay una teoría de que Dios, cuando destruye a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice literalmente que hizo descender fuego del cielo y azufre, pero también dice, cuando alzó Abraham sus ojos para ver, subía como el humo de un horno. Y hay asfalto ahí abajo. En el mar muerto, el mar salado, tiene asfalto abajo. Y creen que en ese lugar, de repente el Señor también abrió ahí, hizo que brotara este petróleo, este asfalto, incendiándolo, y con azufre también, incendiándolo con este fuego fuerte, también empezó a salir fuego por arriba y por abajo y por todos lados, y hubo un cataclismo, de manera que ahora en muchos de esos lugares se encuentran restos de personas que murieron quemados, que murieron aplastados. Hay muchos restos en este lugar, y se ve los grandes estragos que hubo allí también, no solamente por causa de una incineración, sino por causa de unos terremotos que hubo fuertes en ese lugar. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar del Mambre, el amorreo hermano de Escol, el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Estas 3 personas que se mencionan ahí eran de alguna manera aliados de Abraham. Tenían tal vez un pacto de defenderlo a él, una especie de mercenarios. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. No quiere decir que solamente vino con 318, sino también viene con estas otras 3 personas, con sus ejércitos, con su gente, que vamos a ver más adelante, que se nos describe aquí también. Tampoco quiere decir que el viaje fue de una noche, porque están como a 200 kilómetros de distancia a donde están los otros reyes, donde tienen que viajar. Entonces, seguramente se montaron en sus camellos y fue un trecho más o menos de algunos días en lo que llegaron allá. Y cayó sobre ellos de noche, como dije, en alguna noche, no necesariamente esa misma noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Obviamente la estrategia de haberlos atacado en la noche era para desconcertarlos, que no supiera cuánto ejército tenía Abraham. En aquel entonces los reyes peleaban de día y de alguna manera como que trataban de impresionar los ejércitos. Mira cuántos somos nosotros, ¿verdad? Para que no te pongas... Y llevaban todos sus lujos. No salían los soldados como salen ahora. Los soldados iban vestidos con todas sus joyas que tenían, se las ponían para salir. A sus caballos, a sus camellos les ponían joyas también. Y salían a pelear.
Era un show la pelea del quién ganaba, entonces era para impresionar. La estrategia aquí de Abraham es muy sabia, que imagino que se la da el Señor, de hacerlo de noche para que no sepan cuántos son, y tal vez dividir en diferentes compañías el ejército para atacarlos por diferentes partes, porque el ejército de estos reyes ha de haber sido de cientos de miles de personas. Muchas, muchas. Y fácilmente hubieran podido sentirse más fuertes y obviamente no podemos aquí de alguna manera olvidar o dejar de pensar en la intervención divina en este ataque de Abraham. Si Dios ya había prometido algo a Abraham, él va a cumplir la promesa y va a estar allí en control de la situación. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Notemos nosotros qué interesante está este detalle de Melquisedec. Nos dice en Hebreos capítulo 7 que Melquisedec, no sabemos, no tiene descendencia, no tiene padre, no tiene madre, porque habla incluso de que como Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No sabemos, ¿no? La Biblia no habla mucho de este Melquisedec. De hecho, aparte de lo que se dice aquí, el Salmo 110 solamente dice: por tanto juré, será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y no habla más, un salmo. O sea, no sabemos de dónde viene, pero el capítulo 7 de Hebreos nos habla de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de los levitas, porque no viene de la descendencia de Leví. Jesucristo viene de la tribu de Judá, no de la de Leví. Pero Melquisedec tampoco viene de Leví, es antes de Abraham. Y dice en Hebreos 7 que es mayor que Leví, porque incluso Abraham le da los diezmos de todo. Y dice, y él bendice, Melquisedec bendice a Abraham. Y nos dice en Hebreos, el mayor siempre bendice al menor. Entonces, en cierta forma, más grande Melquisedec que Abraham, bendiciendo a Abraham. Y Abraham le entrega los diezmos de todo. ¿De todo qué? ¿De las riquezas de Abraham? No, del botín que traen, de lo que recuperaron de Sodoma y Gomorra. Él le paga los diezmos de todo a él, porque sus bienes estaban allá, 200 kilómetros hacia el sur. Entonces, le entrega los diezmos de todo y en cierta forma muchos piensan que es una teofanía, o sea, que era Jesucristo mismo allí. Otros simplemente dicen, bueno, es el rey de Salem. Salem es como una contracción de Jerusalén, o pudo haber sido también otra ciudad que se llamaba Salem. No sabemos, la Biblia no nos dice mucho, solamente lo que sí sabemos es que en Hebreos 7 nuevamente, Jesucristo nos dice que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, entonces el rey de Sodoma, dice el versículo 21, dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Esta era una costumbre, y todavía una costumbre entre muchos países árabes. Si nosotros te ayudamos a recuperar todo lo que te han quitado, entréganos las personas y quédate con todo el botín que recuperaste nuestro. Eso es como una costumbre. Y seguramente el rey de Sodoma vio que empezaron a contar todo el botín que tenían para dar el diezmo a Melquisedec, y ya sabía, bueno, esto ya no me corresponde. Entonces le está diciendo en cierta manera, ok, regrésame a las personas y quédate con el botín. Y vean lo que le dice aquí a Abraham. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Este no es un tipo de orgullo carnal de parte de Abraham, sino simplemente es decir, yo no estoy confiando ni me estoy aliando contigo, porque Dios me ha sacado, me ha apartado de la gente para un llamado especial. Y no me voy a volver a contaminar como Lot ya se había contaminado. Lot ya era parte de los sodomitas. Había entrado a la ciudad. Pero Abraham no. Abraham no entró a ninguna ciudad. Abraham estaba aparte. Claro, tuvo ese detalle de que fue a Egipto, pero no fue a Egipto porque quería unirse a los egipcios, sino fue a Egipto porque no había para comer en la tierra donde él estaba en ese momento. Entonces, le dice que no va a tomar nada. Dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. O sea, lo que comieron mis siervos, los que venían conmigo, la comida de ellos, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mambre, los cuales tomarán su parte. Estos obviamente le está diciendo, mira, ellos fueron a pelear conmigo,
Ellos sí se van a repartir parte del botín, lo que les corresponde. Pero mi parte, yo no la voy a tomar, porque yo juré delante de Dios que no iba a tomar nada para mí, para que tú no digas que las riquezas que yo tengo fueron porque tú me las diste. No, sino porque Dios ha tenido cuidado de mí, ¿verdad? Qué bonito tenemos nosotros aquí este ejemplo de parte de Abraham, confiando en el Señor paso a paso, en una aventura que es totalmente nueva para su vida. No sabemos cuántos años han pasado en este detalle, pero vemos de cualquier manera la mano de Dios activa en la vida de Abraham. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y realmente queremos, Señor, también nosotros aprender a vivir en esta fe como la que tenía Abraham, Señor, en esta aventura de la vida. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz y seguirte en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén.